Mafe, ya son las 3 y hoy es jueves, ponga Encuentro Radio. Ay, ¿para qué, Andrés? Mafe, pues para escuchar Subliteratura. Es un programa en el que hablan de escritores, colocan música. Póngalo y verá que es bueno. Ay, no, que la ponga Duván. Claro, Subliteratura. Todos los jueves de 3 p.m. a 4 p.m. por Encuentro Radio. Soy soldado, no de guerra, soy soldado de la paz. Tengo armas muy seguras, la sorpresa y la bondad. Siembro rosas en el cielo, canto himnos de amistad. Doy la mano con cariño, con respeto y dignidad. Con orgullo digo siempre, soy soldado de la paz. ¿Qué es lo que sigue allí? Y Aterciopelados. Aterciopelados, muy bien. Vamos con los Aterciopelados. Disparo flores, bombardeo amores. Disparo flores, bombardeo amores. Ataque de risa, invasión de sonrisas. Ataque de risa, invasión de sonrisas. De canto y de baile, las milicias. De canto y de baile, las milicias. En vez de karate, propongo caricias. En vez de bomba, bombón. En vez de que te maten, tómate un rico mate. Y en vez de pelear, propongo enamorar. Disparo flores, bombardeo amores. Disparo flores, bombardeo amores. Ataque de risa, invasión de sonrisas. Ataque de risa, invasión de sonrisas. De canto y de baile, las milicias. De canto y de baile, las milicias. En vez de trincheras, propongo trineos. En vez de búnker, el yunque. En vez de soldados, mejor hermanos. Y en vez de pelear, propongo enamorar. En vez de matanzas, prefiero la danza. En vez de minas, meninas. En vez de combates, prefiero chocolates. Y en vez de pelear, propongo enamorar. En vez de una guerra, millones de estrellas. En vez de balas, yo quiero alas. En vez de muerte, prefiero suerte. Y en vez de llorar, mejor voy a cantar. En vez de llorar, mejor voy a cantar. En vez de pelear, Muy buenas tardes a todos los oyentes de Subliteratura. El día de hoy pues estamos muy emocionados aquí en el programa. Primero por el anuncio del día de ayer de las FARC y el presidente Santos, pues de que ya se va a firmar, se firmó el último punto de justicia. Pues eso es una noticia muy agradable para todos los colombianos. Y segundo porque aquí en cabina tenemos el día de hoy un invitado muy especial, que es el poeta y maestro Guillermo Quijano Rueda, nacido en Santander y Zapatoca. Muy buenas tardes, Guillermo. Muy buenas tardes para todos ustedes. Bueno, ahí Mafe, ya buenas escucharon. tardes. Buenas tardes, Yesid, buenas tardes, Andrés. Y Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? bien, bastante emocionada, también como dijo el compañero Andrés, pues con un invitado muy especial y pues por los procesos que se están desarrollando en el país. Pues ya veníamos en un recorrido de Latinoamérica, Centroamérica y otra vez regresamos a Colombia, más exactamente en Zapatoca, Santander, dando a conocer,
dando a conocer, ¿no? También para aquellos que no lo conocen, a un talentoso poeta que es Guillermo Quijano. Que contarles que nació en Zapatoca y pues reside en Bogotá. Se ha destacado en los ámbitos de literatura nacional e internacional con sus obras Cripín, de los Siete Mares, La Danza de los Fantasmas, ¿qué más les cuento? Paco Cachetes, La Herencia de Toñita, entre otras. Son muchísimas más que estaremos nombrando también en el transcurso del programa. También quiero contarles algunas distinciones que ha tenido nuestro invitado, que ha sido finalista del concurso de poesía Encina del Cañado. ¿Sí? Encina de la Cañada. Encina de la Cañada, en Madrid, España, en el año 1993. También fue ganador del concurso internacional del cuento breve de Prensa Nueva en Ibagué en el año 1996. También obtuvo el tercer puesto de concurso de cuento infantil en el diario del Huila en el año 2005. Y pues otros más que se los estaré diciendo en el trayecto del programa, pero pues acá un gran invitado que tenemos el día de hoy. El profesor Guillermo Quijano es maestro de literatura, licenciado de Administración Educativa de la Universidad de San Buenaventura y magíster en Administración y Supervisión de la Universidad Externado de Colombia. Además, es miembro de la Unión Nacional de Escritores y del grupo poético Esperanza y Arena. También dirigió la revista de poesía Lingua y pues también ganó una beca con el Ministerio de Cultura, si no estoy mal. Con el Departamento de Santander, becas de creación. Con el proyecto Magia de la Palabra. Ese fue con el Distrito Especial de Bogotá, el Premio IDEP de Innovaciones Educativas, cuando todavía ejercía mi oficio de docente. Bueno, Decente y docente. Entonces, bueno, Guillermo, ¿usted en qué momento se acercó a la literatura? Además, cuéntenos un poco más, pues, cómo fue su infancia, ¿no? En Zapatoca, en Santander. Bien, mi infancia estuvo rodeada de seminarios. Zapatoca es un pueblo eminentemente religioso y en una época extremadamente conservador. Entonces todos los niños nos encaminaban a que fuéramos sacerdotes. Entonces yo, no sé si afortunadamente, ingresé al preseminario y allá tuve la fortuna de leer bastante. Las cartillitas que teníamos nosotros tenían muchos textos literarios y yo me entusiasmé primero por la poesía y luego por otros textos narrativos. La poesía yo declamaba y para mí era algo grandioso aprenderme poemas de hasta 50 estrofas. Primero porque me decían que ese Guillermo sí tiene buena memoria, y segundo porque podía compartir algo que a mí me sonaba bien. La musicalidad de la poesía, sobre todo la poesía de los niños, tiene que ser eminentemente musical, y allá en el preseminario pues yo aprendí. Luego en Zapatoca, de Zapatoca nos fuimos a vivir a Bucaramanga, y de Bucaramanga volví otra vez al seminario, pero ya en La Estrella, Antioquia. Ya hice todo el bachillerato y me encaminé por la vida religiosa. Y en la vida religiosa, en el seminario de La Estrella de los padres terciarios capuchinos, las bibliotecas en muchas comunidades religiosas, si me perdonan esto, permanecen cerradas. Los libros solamente la pueden utilizar los sacerdotes, pero yo tuve la fortuna de ser el encargado de la llave. Entonces a mí me decían: Guillermo, vaya y me consigue tal libro. Yo iba y miraba a ver si había alguno que me gustaba, y entonces yo leía algunos así a escondidas, porque a las 8:30 de la noche tenía uno que apagar la luz también de la habitación. Entonces por ahí debajo de las cobijas leía yo cosas prohibidas, como las obras de Vargas Vila y algunas cuestiones que eran prohibidas en esa época, pero yo no sé por qué las prohibían, o algunas revistas que llegaban allá al seminario y que ellos sí podían leerlas. Y ese fue pero yo empecé a hacer poemas desde esa época, pero poemas que se escondían. Yo, por ejemplo, me acuerdo un poema, ya no recuerdo cómo dice, pero la novia de todos los seminaristas era una vecina.
que vivía como a unos 50 metros del seminario, pero era prácticamente la única que veíamos así todos los días, y era gordita, y yo le coloqué La Gorda Dulzura. Y esa gorda fue uno de mis poemas que yo mantuve escondido mucho tiempo por temor a las represalias y a que me echaran del seminario. No, claro. Digamos, ¿qué textos se acuerda que usted leía? Vargas Vila, pero ¿qué otros de pronto un poco más infantiles? No, infantiles. Tal vez todos comenzamos con las fábulas de Pombo, que ahora vienen a decir que no son de Pombo, sino que son traducciones inglesas. Pero eso era muy bueno. También de Marroquín, de Víctor Caro, de algunos colombianos que lastimosamente los hemos ignorado. Ya después, cuando yo comencé la literatura infantil, fue ya, digo yo, mayorcito. Ya después de haberme retirado del seminario, mi hija entró a un jardín infantil y todos los días llegaba a que yo le contara los cuentos que la profesora ya le había contado, y yo no me los sabía, entonces me tocaba inventármelos. Entonces ella me decía, ese no es el mismo de la profesora, pero me gustó. Entonces, si le gustaba, entonces, pero ya mi hija hoy tiene ya 27 años y afortunadamente le gustó mucho leer y escribir, aunque no propiamente literatura. Ok. Yo sí quisiera saber, don Guillermo, más o menos en qué edad que usted escribe su primer poema. A ver, mi primer poema, yo creo que por ahí en primero de bachillerato, pero póngase a pensar que mis primeros poemas fueron uno a San Francisco de Asís, uno a la Virgen de los Dolores, porque es que uno escribe lo que vive. Claro. Entonces, me acuerdo de un poema, no recuerdo en ese momento quién era el autor, que se llamaba Los Tres Ladrones. Entonces yo hacía un poema a Jesús crucificado, porque eso era lo que yo escuchaba. Entonces todos mis poemas eran casi todos religiosos. Por ahí uno que otro se iba de esos malos pensamientos, entre comillas, que uno tenía. Y Guillermo, pues ¿en qué momento decide como que la poesía es su vocación? No, yo todavía no he decidido. Ella fue la que me escogió. La poesía me escogió a mí. Y me siento feliz porque qué tal yo ahora ya pensionado sin tener algo tan bello como la poesía. Porque si yo no tuviera la poesía, la literatura, porque no es solamente la parte de... Sobre todo cuando uno escribe para niños, tiene que estar totalmente limpia su alma. Y a veces uno no la tiene tan limpia porque sufre y siente ira y siente a veces rencores, rabias. Entonces uno le toca suspender un poco y escribir de otras cosas que desafortunadamente no han llegado tanto al público, porque cuando ya lo encancillan a uno con la literatura infantil, ya la mayoría de personas creen que solamente uno escribe literatura infantil. Sí, porque, o sea, los textos que hemos visto sobre usted, también escribe literatura para jóvenes. Sí, realmente ahora tengo lo último que saqué es una novela que se llama Isaura, Amor en las Tinieblas. Isaura. Ay, para mí es yo cuando escribo narrativa pienso en cosas, primero en una cosa real, después lo que escribo yo no sé si será real o imaginario. La mente mía empieza a recorrer muchos caminos y esos caminos los traigo a mis escritos. Entonces, Isaura es la historia de una mujer con demencia que precisamente se enloqueció cuando tenía 17 años y el papá la obligó a casarse, y en la puerta de la iglesia estuvo esperando a que llegara el novio y el novio jamás llegó, y ese momento empezó su locura. Entonces yo en la novela me puse a investigar qué había pasado con el novio, porque decían que lo había matado el mismo papá y que todo había sido un simulacro. Bueno, pero no les cuento todo porque después no leen la obra. Una historia realmente, pues como un drama, ¿no? Un drama. Sí, bastante... pero es una historia llena de poesía, porque precisamente cuando yo conocí a esta mujer con demencia, ella llegó a donde estaba reunido el grupo poético Esperanza Arena, y llegó con esos ojos desorbitados y dijo: cuidado, los policías están matando cucarachas.
eso es un verso muy bonito. Entonces yo lo tomé como un verso y algunos empezaron a tomar el pelo, que no sé qué, pero puse la poesía en ese personaje de Isaura. Claro, pues Guillermo, entre los libros que encontramos suyos aparece Luces y Sombras en el Camino de 1990, Arcoíris de Esperanza del 93, Crispín de los Siete Mares en el 98, Huellas de Pálido Silencio en el 99, La herencia de Toñita Perales, El abecedario de María Dulzaina, Las últimas lunas de Chandovsky, La herencia, Liberen a Angie, Rimáfulas, Sonrisa para un funeral, 1, 2, 3 por mi abuela, entre otros textos. Sonrisa para un funeral no es mío, es de la escritora María del Socorro Jaramillo, pero con ella hemos trabajado otro de cuentos que se llama Cuentos para despertar espantos. Sí. Y a mí me gustaría saber cuántos textos usted ha publicado en su totalidad y bueno, y cuántos son narrativa, ¿no? Aparte de la poesía. Yo creo que, no sé exactamente, pero creo que van como 14, que he publicado con mis propios recursos. Bueno, hay uno solo que publicó una editorial. De resto los he publicado yo con mi esfuerzo y yo mismo los vendo cuando algún docente se encapricha por alguno de mis textos, yo lo llevo y a través del docente llega a los estudiantes y algunas veces piden 30, 40, 50 ejemplares que yo distribuyo a un precio razonable y después comparto los talleres con los estudiantes. Yo hago taller de creación literaria porque al fin y al cabo el premio IDED que les comentaba es eso, talleres de creación literaria para niños, jóvenes, adultos y aún para tercera edad, que a veces los tenemos olvidado y cada uno de ellos tiene muchos poemas escritos en su juventud y que les da miedo sacarlos todavía a esas alturas de la vida. Bueno, don Guillermo, cada vez que una persona se inspira en escribir algo, o digamos usted un poema, ahí siempre hay como una relación o un mensaje que usted quiere dar. Yo me concentré en dos temas. Uno es 1, 2, 3 por mi abuelita y otro es un poema del poemario Crispy, el de El Marranito. El de El Marranito Aseado. Sí. Ahí yo noto que hay como un contraste, digamos, en el de la abuela y el nieto hay como un cambio de papeles. Y el del marranito es como lo contrario de lo que es en realidad un marranito. Sí. ¿Qué sentido tienen eso? Lo interpretó muy bien. En 1, 2, 3 por mi abuela hay un cambio totalmente de papeles. La necia es la abuela y el nieto de 8, 9 años tiene que controlarla, tiene que educarla. Entonces es una historia muy bonita que gustó mucho al jurado del concurso de literatura infantil en Santander y le dio el primer premio, pero realmente lo que busco yo en esa historia es algo que le agrade a los niños, para conquistar a los niños con la lectura, no hacer una lectura tediosa, sino divertida, porque esas aventuras que le ocurren a esa señora, sobre todo cuando empieza a enamorarse de uno de los profesores, porque el niño descubre que su abuelita no sabe leer y la matricula en la jornada de los sábados a estudiar, y él es el acudiente, el niño es el acudiente. Entonces la abuelita empieza a hacer todas esas cosas que para el niño no son normales, montar en tabla, la abuelita montando en tabla, jugando baloncesto con unos vestiditos todos apretados, enamorándose del profesor, que eso, y el profesor parecía que también le caminaba a la abuela. Abuelita. Bien, entonces, y en El Marranito Aseado, ese es un poema de los primeros del libro de Crispín de los Siete Mares. Y lo que busca uno es musicalidad en el poema. Para los niños les gusta la poesía a través del sonido, de la rima y de la métrica. Y lo del marranito aseado es hacer ver que hasta el mismo marranito es capaz de ducharse, de arreglarse, porque el niño no va a hacer lo mismo, ¿no? Uh-huh. Una de las cositas que infunden sobre todo las maestras de preescolar y de los primeros años es de que el niño llegue bien aseado al colegio. Entonces, a través de eso, indirectamente, ahí va el mensaje subliminal. Sí, además que normalmente en esos poemas infantiles también tiene
es como un mensaje que va destinado hacia la creatividad, ¿no? Más que hacia como valores de pronto monetarios o materiales. Es más como hacia los valores morales. Eso me pareció muy interesante. Sí, realmente la intención ante todo es divertir, pero a través de la diversión puede uno enseñar muchísimas cosas, hasta protestar, porque es que uno debe enseñar a protestar. Por ahí hay un poema que se llama ¿Qué falla tan grande? Lo llaman el poema de la sopa, y resulta que es una protesta contra esas madres que tratan de obligar al niño a tomarse la sopa. Ujú. Obligado. Muchos de nosotros sufrimos esos rigores de que, a ver, esta por tu papi, esta por mamita, a ver, rapidito, y hasta una palmada le calentaban a uno para que uno pudiera tomarse la sopa que no quería tomársela. Entonces, ¿cómo protestar ante esa madre que comienza diciendo que las madres son lindas, son casi perfectas? Casi. El Dios de los cielos las hizo maestras, mas un gran defecto dejó en todas ellas: hacer que los niños en taza o cazuela tomemos con gusto la sopa o la crema, etc. Sí, Guillermo. Otro que me parece con un final muy contundente es el de la oveja blanca, ¿no? Que es esta ovejita que el papá le dice como que estudie y eso, pero ella Sí. decide pues irse a recorrer el mundo con un circo, ¿no? Sí. Entonces, sí. Y casi siempre los padres le prohíben al hijo ciertas cosas porque los encasillan a que tiene que estudiar lo que a ellos les parece, y los tildan de oveja negra cuando no son lo normal, entre comillas. Pero ese realmente, hacía tiempo no recordaba yo ese poema. Es una buena enseñanza a los niños y a los jóvenes. Debemos orientarlos a que sigan lo que les agrade y que vean que tienen vocación. Yo pienso, alguna vez mi mamá me dijo: Guillermo, ¿por qué no hace canciones así como Diomedes, que esos sí dan plata? Esos poemas no le van a dar nunca plata a usted. Haga canciones como las de Diomedes. Pobrecita mi mamá. Tal vez tenía razón. Posiblemente. Bueno, don Guillermo y todos los oyentes, pues ya hay bastantes personas emocionadas pues con nuestro invitado de hoy. Aprovecho para saludar a Jaime Traspaladas de Sincelejo. Tres Palacios. Tres Palacios. Ana María de Bogotá, Claudia Maya de Florencia, Caquetá, y los amigos del Colegio Indoamericano de Bogotá. Indoamericano. También está el Colegio Montecono de Bogotá. Monte Carlo. Perdón. Y Carlos Silva, que está hoy en CRT. También Nicolás Santos, que se encuentra en Bogotá. Entonces, pues estas personas quieren ahí hablar. Y también que te quieren escuchar leer. Pero pues ahorita más adelante tenemos que nuestro invitado. Con mucho gusto. Eso es lo importante. Mire, en la poesía para niños, uno dice que poesía para niños, pero le gusta a veces más a los adultos, se entusiasman más. Realmente la poesía hay que tomarla como un evangelio. Uno es evangelizador. Evangelio significa buena noticia. ¿Y qué más buena noticia que la poesía? Es que la poesía no le causa daño a nadie. Es un instrumento realmente efectivo para la paz, para la amistad, para la solidaridad, para tantas cosas que sirve la poesía que la gente todavía no ha comprendido. ¿Cómo es? Bueno, está como muy entretenido el programa, pero vamos con alguna canción. Sí, continuamos. vamos con una canción, Mafe. Entonces vamos con la Sonora Matancera y Bienvenido Granda, y con Mi Vida es Romántica. Uh-huh. Mi vida es romántica para amar. Mi vida es sublime para querer. Mi vida es un mundo de ilusiones que busca la realidad
del amor que soñé. Mi sueño fue incertidumbre fatal, que al despertar mi sueño fue vanidad, y nunca más yo volveré a soñar con ese amor tan traidor que fue mi decepción. Mi sueño fue incertidumbre fatal, que al despertar mi sueño fue vanidad, y nunca más yo volveré a soñar con ese amor tan traidor que fue mi decepción. Bueno, pues Guillermo nos estaba comentando que acaba de llegar de Chiquinquirá, de un encuentro de escritores que hacen anualmente, si no estoy mal. Me gustaría saber y pues comentarle a toda la audiencia cómo le fue en este encuentro, qué tal la recepción de la gente. Sí, estuvimos la semana pasada en el Encuentro Internacional de Escritores de Chiquinquirá. Y Chiquinquirá tiene una cultura poética, ya gracias al director Raúl Ospina. Él ha realizado durante 36 años seguidos el Encuentro Internacional de Escritores. Y la gente ya sabe y hasta le está preguntando quiénes van a venir este año, ¿no? Yo he tenido la fortuna de ir los últimos 8 años seguidos y algunos otros años que cuando yo estaba en el de educador, a veces la rectora o el rector de turno no le daban permiso a uno de ir a un encuentro porque cómo se va a ir a perder el tiempo. Entonces yo le decía, no, es que yo voy a aprender para después transmitir el conocimiento, y no le daban ponían obstáculos para uno. Y la semana entrante nos vamos para el encuentro internacional también en Pauna, Boyacá, donde el homenaje es al gran poeta colombiano Arturo Arcángel. Qué bien, Guillermo. Pues entonces, leer un poema puede ser para nuestra audiencia que sí, nos está escuchando en este momento. Sí, son Jaime Tres Palacios, que está en Cincelejo, con un grupo de personas escuchando nuestro programa, Ana María, y que es el Colegio Monte Carlo. ¿Y cuál es el otro? Indoamericano. Y Indoamericano, que están ahí en clase. Entonces, pues, acá se les deja el texto, la lectura de nuestro gran invitado, Guillermo Quijano. Qué alegría, y ojalá que en los colegios me sigan invitando. Yo voy sin ningún problema. Ahora que estoy pensionado del magisterio, me queda tiempo para ir a compartir. Voy a leer un poema que agrada mucho y que tiene que ver con el mes del amor y la amistad, que se convirtió más en negocio, pero bueno. Una bruja moderna. Las brujas nunca existieron, me dijo un día mamá. Las inventaron en Grecia porque querían asustar a algunos niños rebeldes que se portaban muy mal. Yo había escuchado siempre que esos seres en verdad preparaban sus menjurjes con paticas de alacrán y les daban a los niños a la hora de almorzar. Habitaban en los bosques, muy lejos de la ciudad, rodeadas de serpientes y del pájaro macuá que siempre les avisaba si alguien iba a importunar. A medianoche se iban, no en una nave espacial, sino en una vieja escoba sacada del matorral, cuando rayos y centellas comenzaban a alumbrar. Aunque mi madre me dijo que ahora no existen ya,
Yo no he querido creerle, pues he visto una especial que si asoma a mi ventana cuando me voy a acostar. Es la bruja más moderna de toda la capital. No invoca a los espíritus, los llama por celular, usa crema de espinacas y no patas de alacrán. Volando en aspiradora recorre la gran ciudad, espantando a los muchachos que se quieren acercar a su hija Carolina, la más bella del Rosal. Cuando pienso en Carolina aparece su mamá al frente de mi ventana porque me quiere asustar, pero corro las cortinas y se tiene que marchar. Ella no sabe que tengo la fórmula general para alejar sus conjuros, para apartar todo mal. 2 besos de Carolina que yo no quiero borrar. Gracias. Bravo. Muy bien. Sí, ese poema, pues yo ya lo he escuchado en varias ocasiones y es uno de los que me gusta bastante. ¿En qué texto está? Está en el libro Rimáfulas. Y creo que está también en otro que se llama Paco Cachetes. Creo que en los dos está el poema y es una historia como muy real, porque casi siempre cuando nos enamoramos y la suegra no nos deja acercarnos, entonces la vemos como una bruja. Yo no sé si después siga la misma idea de que es bruja, pero impide a veces ese acercamiento hacia la persona amada. Don Guillermo, yo tengo una pregunta ya ahorita que lo escucho leer. ¿Usted nunca ha pensado en tener como algún audio? O sea, ¿cómo se les dice? Hay varios escritores. ¿Audiolibros? Audiolibros. No, todavía no. Porque no he pensado, pero sí, con el tiempo tiene que hacerse, ¿no? Sí me propusieron alguna vez, pero no quise aceptar porque quien me lo sugirió era como demasiado hábil, entre comillas, porque ahora lo llaman hábil, medio tramposito para los negocios, entonces no le quise soltar yo mi libro. Porque sería también muy chévere tener un audiolibro sí, muy bueno porque llega a más personas, ¿no? Definitivamente. Bueno, hablemos un poco del proyecto Magia de la Palabra. Este concurso fue Premio a la Innovación Educativa en el 2009, ¿cierto? Sí, Magia de la Palabra son dos hijos de Magia de la Palabra. Uno son los talleres de creación. Nosotros, digo yo nosotros porque yo traté de motivar a mis compañeros docentes y algunos estuvieron conmigo en esta empresa grandísima de hacer la clase de español un juego, una lúdica, una diversión, con miras a comenzar con la intención de comenzar en lo más elemental y terminar cuando llegaran a grado 11 escribiendo su primera novela. Pues llena de errores y de fallas gramaticales, pero lo que queríamos era infundir la disciplina por escribir. Ese proyecto Magia la Palabra es simplemente una cantidad, más o menos tenemos unos 100 talleres distintos para que el niño o la niña, los jóvenes se diviertan creando textos medianamente literarios y se vayan entusiasmando por la lectura y la escritura. Y lo otro de Magia la Palabra son simplemente un proyecto editorial en el cual nosotros en el Grupo Poético Esperanza de Arena hemos publicado ya con nuestras propias energías, nuestros propios recursos, 35 libros de poesía. Y usted, al ser pues como el director de estos talleres creativos de Magia de la Palabra, ¿qué ha significado para usted dictarlos, para usted estar con la gente y esto? Es realmente maravilloso compartir con niños y jóvenes. Se siente uno con la misma energía, o yo no sé si es que ellos le transmiten a uno esa energía. Yo me reúno a veces con otro escritor que se llama Fernando Alberto Celi. Él tiene otro proyecto también de talleres que se llama Navío de Sueños. Entonces a veces vamos los dos y vamos a un colegio, por ejemplo el colegio Menorab cada año nos reúne a todos los estudiantes desde cuarto de primaria a grado 11 para realizar talleres durante una semana. Eso sí, salimos agotados nosotros, pero la producción literaria de los niños, fíjese, a los niños y a los jóvenes, lo único que hace falta es motivarlos con buenas lecturas, buenos textos, para que ellos produzcan
cosas maravillosas. Hay un libro que sacamos en algún colegio, en varios colegios hemos sacado uno que se llama Metáforas en el Arca de Noé. Nosotros nos basamos en una definición de Jairo Aníbal Niño que dice que el gato es una gota de tigre. Y alguien le contestó a Jairo Aníbal que si el gato era una gota de tigre, el tigre era un aguacero de gatos. Con esas dos definiciones nosotros seleccionamos más de 100 animales y cada uno de los niños los va definiendo con sus propias palabras, no con las palabras de un diccionario que nos dieron y que se lo plantean a uno de una manera objetiva, sino de una manera subjetiva. Y por ejemplo han resultado, a ver si me acuerdo, pulga, ágil bailarina que cobra caro su danza. Héctor Pinto. Hay otro que dice elefante, traficante de maní buscado por la fuerza militar de los ratones. Así definiciones, algunas graciosas, otras muy filosóficas, algunas, y hay otro que hicimos nosotros de solamente definiciones de sentimientos, lo llamamos diccionario de sentimientos. Entonces eso motiva mucho al estudiante que se sepa que se publica, aunque sea un folletico, con el producto creativo elaborado por él. Así es, Guillermo. ¿Y han tenido la oportunidad de viajar fuera de Bogotá con este proyecto? Sí, nosotros viajamos, bueno, por ahora viajamos muy cerca, realmente lo que es Cundinamarca, Boyacá, Tolima y alguna vez en Santander. Es que realmente estábamos muy ocupados siendo docentes, ¿no? Ahora nos queda mucho más fácil planear estas actividades fuera de Bogotá. Okay, don Guillermo, digamos de todos estos viajes que ha generado y todo ese conocimiento de niños, porque son muchos los niños que has conocido, ¿alguna anécdota o algo particular que haya pasado que sería como chévere resaltarlo o que te marcó? Gracias por recordarme. Mire, ahora que hablábamos del libro 1, 2, 3 por mi abuela, realmente esas 98 páginas que tiene el libro originalmente fueron 3 paginitas. Yo fui a un encuentro de escritores a Isa, Boyacá, y una niña muy pequeña de unos 9 o 10 años, después de leer el cuento, la protagonista se llama La Choris. Entonces me dice al final, ¿y qué más pasó con La Choris? Cuénteme. Entonces yo le dije, han pasado muchas cosas con La Choris, pero no las he escrito. Un día de estos las escribo y vengo y les cuento. No he tenido la oportunidad de volver a llevarle el libro a esa niña y a lo mejor ni la encuentro. Ya debe estar por ahí en 6º grado, o en 5º de primaria o 6º grado. Pero es una anécdota maravillosa y se encuentra uno en cada colegio con niños que escriben poesía, pero que nunca lo han mostrado. Lo mismo, o sea, me veo yo reflejado en ellos. Escribe uno como escondiendo las cosas, como si la poesía fuera un delito, como si lo buscaran especialmente, como si fuera una actividad vergonzosa, ¿no? Porque es que la mayoría nos da miedo, nos dice, eso no sirve para nada. Uh-huh. La poesía no sirve para nada, pero sirve para todo. Guillermo, en su poesía usted trata unos temas como que tienen sátira, humor, como ese chispazo. ¿Eso usted se lo imprime, lo hace conscientemente o es algo que sale, que fluye? No, yo pienso que en poesía, el problema de la poesía es eso, que uno termina confesándose. Entonces quizá todo lo que yo escribo es lo que yo tengo dentro. Entonces si yo echo por ahí alguna sátira o un chistecito, porque a uno a veces no lo dejan echar un chiste. Cuando yo estaba en bachillerato me suspendieron 8 días porque simplemente el sacerdote que nos daba biología estaba escribiendo en el tablero y luego borró y estaba diciendo, ejemplo, la borraja. Y yo dije duro, borra, ja, ja, ja. Y él me lanzó el borrador, que eran de madera, uh-huh. Me lo lanzó y yo que lo estaba viendo me agaché y le pegó al compañero de atrás. Fidel Moreno, mi compañero, nunca me perdonará ese golpe en la frente y me suspendieron 8 días como si yo fuera el responsable del golpe al compañero, y al cura no lo suspendieron. No. Pero eso era la educación de esa época, ¿no? Eso era lo normal. Eso, casi un atentado fue eso. Sí, un atentado. Ya que Andrés habla de estos temas, la rima de su poesía es
es bastante, o sea, uno lee otro tipo de poesía, pero en cada texto suyo siempre hay una rima, es como esa musicalidad de la que usted Sí. también habla. En los niños tiene que ser con rima y con métrica. Y además, la demás poesía, que es muy abundante, yo tengo más de 3.000 poemas de verso libre, ya no para niños. Claro que la poesía es para todo el mundo, ¿no? Pero de la que clasifican para niños sí tiene que ser con rima, porque ellos aprenden mucho por el oído y no interesa tanto la figura sofisticada, interesa lo que dice, la historia, la narración, la rima y la métrica. Eso sí tiene que ser perfecta, porque la rima mucha gente la critica, pero no se le miden a hacer, porque es que rimar es difícil. Es algunos complejo. sobre todo que sean versos con la misma medida. Sí, Guillermo, y digamos en cuanto a Colombia, creo que el país es una parte muy importante en su poesía, por lo menos en Paco Cachetes, en la presentación del libro, el poeta Fernando Celi escribe: el poeta Guillermo Quijano Rueda se ocupa de los niños de su sangrante patria, valorándolos como lo que son, la bella expresión de la inocencia y de la bella fantasía, el único eslabón de la esperanza. Y me gustaría saber, pues, qué tan importante es para usted como el aspecto de pronto político y social a la hora de escribir un poema o cuento, no solo para los niños, sino también pues para los mayores. Sí, todo lo social es importante. Uno no puede llegar allá con los niños que ellos sepan de antemano que está encasillado en tal o cual grupo, no. A los niños hay que llegarles con el poema social, el poema alegre, el poema divertido. Eso ya es un compromiso social, pero sí hay que hacerles ver esas actividades que deben desarrollar ellos para superarse. Ese es el principio, yo pienso, que toda sociedad. El niño es el elemento más importante de la sociedad. Yo diría que el anciano también, pero el anciano ya cumplió. Nosotros, los que ya pasamos de los 60, ya cumplimos una misión. Pero el niño, hombre, ¿cómo le vamos a destrozar los poquitos sueños que le dan permiso de tener? Porque hasta eso los encasillan, ¿no? Y la educación, yo que fui educador 37 años, uno sabe que la educación a veces le hace daño al mismo niño, porque lo encasilla y lo somete a una uniformidad y poco valora aquellas cualidades individuales. El maestro, no quiero culpar al maestro, pero el maestro no tiene tiempo de tratar de descubrir talentos. Eso debería ser en los colegios una tarea de toda la institución, descubrir talentos y apoyarlos. No todo el mundo nacieron para las matemáticas, porque miran, yo no nací para las matemáticas tampoco, pero sí hay muchas habilidades que uno pierde porque no tuvo el suficiente apoyo. Qué bueno, por ejemplo, sobre todas las actividades artísticas, qué bueno que el Ministerio de Educación alguna vez se preocupara por crear, que tuvieran todas las instituciones grupos de teatro, grupos de música. Bueno, hace poco tuve una alegría del Colegio Simón Bolívar de Suba, el primer colegio totalmente musical, con filarmónica, mejor dicho, extraordinario, y eso no lo había hecho ningún otro alcalde. Pero si yo me pongo a hablar ahora del alcalde, van a decir que es que estoy parcializado. Sí. A favor. No, es que son cosas maravillosas, y si lo hace cualquier político no me interesa de qué grupo. Lo importante es que trabajen por los niños, por el desarrollo de las habilidades intelectuales, culturales, artísticas de la niñez, que son muchas. Así es, Guillermo, pues recuerde toda nuestra audiencia, estamos con el poeta y maestro Guillermo Quijano Rueda, santandereano, y pues, Mafe, vamos con una canción, ¿te parece? Sí. Sí, vamos con algo de Charly García, Buscando un símbolo de paz. Usted está escuchando Encuentro Radio. Interactúa con nosotros en Encuentro Radio a través de nuestro WhatsApp 305-705-8398, porque en Encuentro Radio lo más importante es tu voz.